imperial, del decreto imperial. Se dice, algunas versiones que eran 9.000 contra 40.000, 9.000 de Maximiliano con 40.000 de Juárez, otros que eran 10.000 con 25.000, era una gran diferencia de hombres, pero el gran problema que tenía Querétaro, como se ve acá, es que es un valle. Entonces, si yo voy a defender, no puedo estar en un foso, tengo que estar arriba. Si vemos, todos los fuertes siempre son construidos en alto. Entonces era una torpeza pues, que todo el mundo estuviera disparando. Pero Maximiliano, pues, como no era muy brillante y le hace caso a quien no sabía, se queda de Querétaro y está ahí el famoso sitio de Querétaro, el cual dura 2 meses. En el cual pues, es una lucha encarnizada, pueden haber ambos bandos, los conservadores los liberales empiezan a tener sobre todo suministros de comida de la gente de alrededor. Maximiliano pues no tiene ni armas, nadie no quiere este parque, todo, pero bueno, sigue ahí la batalla. Ya que pasan los 2 meses, está junto a otro de sus grandes generales que era mexicano, y le dice, oiga, general, ¿cree que podamos romper el sitio? Y Miguel dice, no hay nada que hacer, ya no hay forma de romper el sitio. Entonces envía a negociar al coronel Miguel López. ¿Y Miguel López qué hace? Va con Mariano Escobedo y le dice a Maximiliano. Dice, bueno, dame una lana, le dan 3.000 monedas de oro y te llevo con Maximiliano. Y deja entrar al ejército liberal a donde estaba Maximiliano. ¿Y por qué escoge a alguien, Mariano Escobedo? Porque es alguien que conocía a Maximiliano. Sabía quién era para poderlo agarrar. Se entera de eso, de que ha sido traicionado Maximiliano, y entonces huye al Cerro de las Campanas. Pues sabemos que es apresado, enjuiciado y fusilado. Muere el 19 de junio fusilado. Y como vemos, ¿qué es lo que sucede en el fusilamiento? Obviamente él era el personaje principal, era el que para ayudar del centro, pero como era un hombre de honor y sabía que realmente quien había luchado por el imperio, le cede, como se ve en este dibujo, el sitio de honor a Miguel Hidalgo. Dice, general, usted tiene el derecho de ir al centro, porque fue el más valiente, fue el que más luchó por el imperio. Entonces le cede el lugar, ¿no? Maximiliano pide no disparen en la cara, porque dice que quiere que lo reconozca como de Europa. Entonces, mal, como todo le decía mal a su funcionamiento, lo decidió mal, ¿no? Le disparan en el bajo vientre, no se muere. Es el único que no se muere. Cuando cae, se prende su ropa. Ahí llega su chef que estaba ahí, empieza a apagar la ropa y está vivo. Entonces lo tienen que rematar con una bala en el corazón. Entonces, bueno, eso le falló a Maximiliano. Total, usted tiene la historia. No. ¿Qué pasa con su cadáver? Bueno, hay dos versiones. Dice que su cadáver estuvo 5 meses en el sótano del Palacio de Gobierno de Querétaro. ¿Y qué pasó ahí? Echó a perder. Estuvo mal embalsamado y se empieza a echar a perder el cadáver. Otros dicen que sí se lo trajeron a México. En México lo tuvo en la capilla del Hospital San José de San Andrés. Lo tuvo ahí Juárez y no podía regresar. Bueno, pasados un tiempo, 5 meses, el gobierno reclama el cadáver de Maximiliano. Entonces la versión que se dice que estaba en el sótano del gobierno de Querétaro, trae el cadáver. ¿Y qué pasa con el cadáver? Bueno, ahí viene Maximiliano, todo abusanado, echado a perder, deforme, la cara quemada, la barba quemada porque estalló una granada en la batalla. Total, ahí viene puesto Maximiliano. Lo ponen arriba en la carroza. Bueno, como en México casi no hay baches, ni había baches en aquella época, la carroza cae en un bache y se cae el féretro. Se cae el féretro, es cierto, no crean que es vacilado, se cae el féretro, se abre, cae, rueda Maximiliano, se llena de lodo, ustedes lo recogen como pueden y llega a México, ¿no? Y entonces le dice Juárez, bueno, pues hay que dar una tocadita a esto, ¿no? Entonces ya llega el cadáver, lo retocan, le ponen unos ojos postizos, le ponen barro postizo, lo arreglan y ya está ahí nuestro querido cadáver Maximiliano, listo para ese oro. Ya que lo van a meter al ataúd, ¿qué pasa? No cabe. ¿Qué hacemos? Le rompemos las piernas,
Ya le dejo la escena, pues ya ahora sí ya cabe. Y ahí sucede algo que está en todos los libros de historia, bueno, varios libros, pero varios libros de historia. Y parece que fue una torpeza el comentario que hace Juárez cuando ve el cadáver de Maximiliano, que así es como llegó a Austria, así de arregladito. Entonces, cuando lo ve, dice, era un hombre alto, pero no tenía buen cuerpo. Sus piernas eran demasiado largas y desproporcionadas. No tenía talento, porque que su frente era grande es porque estaba perdiendo el pelo. Recordemos que Juárez medía unos 35. Entonces como que también ahí pues había cierto complejo, cierta cosa. Cuando los doctores ya recuperan el cadáver de Maximiliano, llega por desconocer, lo enterran el día. Y ahora, esas son, quizás compartan conmigo que no, quizás no, pero son las conclusiones. ¿Qué fue Maximiliano? Bueno, fue alguien que todos pensaron que iban a ser beneficiados de él. Pero Napoleón III, que fue un mal negocio. Carlota, pues ni se diga, ¿no? En todo lo que podemos decir. Miramón, pues era el personaje que iba a ser el que él creía que era el imperio. Como él era una gente convencida del mismo, obviamente, creía que un emperador enviado directamente, pues iba a ser lo que yo quería para México, ¿no? El único que sí se benefició fue Francisco José. Pues ya me dio la herencia, no le dio nada, dijo, bueno, pues ya le pagamos el entierro y él muere, ¿no? Entonces, ¿qué podemos, o qué puedo decir? Quizás ustedes conocieron, ¿no? ¿Qué fue Maximiliano? Fue ingenuo, fue muy pusilánime. Obviamente no sabía gobernar, nunca le hizo gobernar, su vida era honorable, sí era hombre de honor, era culto, pero también fue oportunista. O sea, dio la oportunidad de tener un imperio, la oportunidad de obtener dinero cuando se casó con Carlota, trató de aprovechar sus poderes, pero era mal administrado, era torpe, de manera que pues, todo lo que intentó le falló. O así. Por último, ¿qué dice Federico Ortiz? Este libro que es precioso, la que lo cual es hermosísimo, uno de los más grandes que he leído, que se llama El acto de morir. Y creo que un ejemplo de esto es Maximiliano, ¿no? Todo hombre muere como rico. ¿Okay? Así la historia dan ganas de que nuestro rito nos dé todas muy interesante, muy ameno. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario al respecto. Doctor Funes. Yo tengo el conocimiento de que Carlota murió loca en un manicomio. Carlota se muere loca. Carlota muere loca 60 años después. ¿Qué pasa? Carlota, Carlota, desde que era niña, se hace huérfana a los 8 años. Y siendo niña, juega a la comidita, platica con su mamá, que está muerta. Toda esa vida se dice que ya tenía ciertas alteraciones psiquiátricas. Carlota tenía muy mal carácter, un terrible carácter. De hecho, en una de las reuniones, cuando estaba con las damas de Ciudad de México, como le chocaba que sea Carlotita, se sale de la reunión y las deja todas botadas. Cuando dicen que empieza su locura, cuando sale de hablar con Napoleón, dicen que no saben si no le dio su dinero porque todo lo que ha hecho Maximiliano nunca se lo perdonó, pero también que ya no se perdonó en haberlo dejado morir, porque sabía que si no conseguía dinero estaba condenado a muerte Maximiliano. Llega al Vaticano, y el Vaticano le pide al Papa que no la deje salir, porque afuera hay gente que la quiere matar, que la está persiguiendo, que la comunidad está vendiendo. En el secretario del Vaticano, ustedes dice el Vaticano, bueno, que tienes que ir. Entonces ya la acepta Francisco José, la lleva al castillo de Miramar, le pone sirvientes, la cuidan de ella y se la pasa 60 años en la locura.
muere hasta 1927, una cosa así en Castilla. Sí se acaba la rotación. Mucha gente dice que se hizo, pero no. O sea, inclusive sí, informan a Maximiliano que se volvió loca, porque, digo, a lo mejor no sería en aquella época, pero por lo menos el psiquiatra más famoso de Francia va, estudia todo y el personaje de la roca es eso sí puede ser. Doctor Fajardo. Yo tengo un comentario y una pregunta. El primero es en cuanto a la caída de Maximiliano, que se aducen todos estos factores, como fueron la pérdida de interés de Napoleón al no ver. A mí me parece muy dudoso esto. Los franceses siempre habían querido tener un estado tapón en los Estados Unidos y no había otro más que México, y lo habían intentado incluso previamente, no solamente en México, en Uruguay hicieron una revolución, bloquearon Buenos Aires para enseñarles quiénes eran los franceses, pero venía también el gobierno de los Estados Unidos con su doctrina Monroe, y sabían que era el verdadero gigante. En ese tiempo no era ni Napoleón, no era ni Inglaterra, ni eran los europeos, sino era el expansionismo norteamericano, que tenía su doctrina Monroe, entendida por ellos, ¿no? Con su destino manifiesto. América para los americanos, pero toda América para nosotros, ¿no? Entonces, el interés era, por supuesto, se escuchaba que el oro de las minas, las vetas de la California llegaban a Sonora, y quería todo esto. Pero quería, como geopolítica, era un punto muy importante. Entonces, al final, la figura de de Maximiliano, es la de, como podríamos definirlo, con todas esas faltas de cualidades, hasta como de un mequetrefe, un oportunista, y había demostrado eso previamente. Porque cuando él fue virrey en el Véneto lombardo, fue una nulidad. Sabiendo esto, el que lo puso no fueron los peticionarios mexicanos, fue el propio Napoleón. El propio Napoleón tenía el pacto que se hizo en Miramar, no lo hicieron con los mexicanos, lo hicieron con Napoleón y Maximiliano. Entonces, el peso que tiene Napoleón para acabar rápidamente con México, aprovechando la guerra de sucesión en los Estados Unidos, porque además no era el gobierno de Estados Unidos como tal no existía, estaban estas dos, los unionistas contra los confederados, ¿no? ¿Qué ejército llega a Francia? El ejército que viene en la batalla de Puebla no fue simplemente la lluvia. Creo que es demeritar mucho la condición de una batalla tremendísima donde se usó mucha estrategia, y el gran error de los franceses fue un ataque frontal y no abrir flancos, como ocurre después cuando toman Puebla, sitiar la ciudad, sino hacer una guerra frontal, ¿no? Pero en la intervención que ellos, ya cuando al año siguiente, ¿cuántas fuerzas hay en el ejército de ocupación? 40.000 franceses, hay suavos, está la fuerza argelina, no estamos hablando de aprendices. Estaban toda la fuerza que estaba en el Caribe, la Martinica, había 10.000 austracos, estaba la guardia de Carlota, que eran 2.500 belgas, y no solamente tenían un ejército muy formal, sino tenían verdaderos asesinos, como era el coronel Dupin, que hicieron una técnica de tierra arrasada, donde arrasaban los pueblos, mataban niños, hacían, porque estaban, y aquí viene lo que yo creo que es el punto importantísimo. ¿Por qué en 4 años no pudieron acabar esto? Por la gran resistencia, la guerra de guerrillas que se ejerció a través de la Chinaca. Y entonces aquí hay grandes héroes que son anónimos, pero que
eran 100,000 soldados del ejército imperialista contra 3,000 defensores nada más, y no pudieron. Y tenían a los confederados, y ciertamente los Estados Unidos, cuando ya vienen los unionistas, sí es un factor importante, ¿no? Y esta guerra de andar a salto de mata, ¿no?, que hizo Juárez también, pues fue una resistencia importantísima. Ese era un comentario que yo creo que se le debe de dar el valor tan importante, porque con todo y Maximiliano hubieran acabado. Y sí, pobre Maximiliano, ¿no? Un hombre de leyendas, no sé, seguramente, bueno, está esta, que no se murió, que se fue a El Salvador, que, etcétera, ¿no? Puras leyendas, ¿no? Le sacaron los ojos porque enamoró a una mujer que pagó 15,000 pesos por sus ojos, y le pusieron, eso fue real, le pusieron los ojos de una santa de Santa Úrsula, unas canicas ahí, eso fue en Querétaro. Entonces, ese era el comentario, y la pregunta, creo que es muy difícil, Guillermo, poder contestar. Si se pudiera hacer un perfil psicológico del propio Maximiliano, si sabiendo que ya pintaba lo que iba a hacer, ¿por qué Napoleón le permitió, o Napoleón, por qué lo puso en ese lugar? Para la próxima sesión. Doctor Héctor Ochoa. Yo estudié en Puebla y estuve en un colegio militarizado, internado de la prepa, que se llama Ignacio Zaragoza, Colegio Militarizado de Ignacio Zaragoza. Mi maestro de historia, que es una gente muy preparada, en una de sus pláticas de la historia del 5 de mayo de 1862, decía que aparte de los factores climatológicos que habían influido para que los mexicanos, los zacapuastlas, sacaran los machetes y anduvieran saltando como chapulines, hay una carta que el general Zaragoza manda a Benito Juárez dando informe de qué pasó esa noche, y dentro de lo que se sabía, que como ejército francés, el mejor del mundo en esa época, que era un ejército que luchaba frente a frente, que era frontal, y entonces relata que gracias al té de la tía Juanita que les dio a todos, en paréntesis es marihuana, a todos, por eso salían saltando de atrás, de adelante, del lado izquierdo, del lado derecho, y que ese fue un factor importante para derrotar ese 5 de mayo de 1852 a la ejército francés. Ahí está, es el reporte que manda Ignacio Zaragoza al presidente de la República en una temporada. Hay un conocimiento de Aquí había doctor. Oye, yo no estoy muy de acuerdo en que usted considera a Maximiliano como un oportunista. A él le ofrecieron, él no buscó el imperio, Sí, a él se lo ofrecieron. Y él todavía tenía el requisito que demostrar las firmas de la gente. Entonces, me parece como un poco cruel usar esa. Ahora, la cosa de la homosexualidad eso seguramente lo utiliza en el libro de Tamil Moreno. No, pero eso es una novela, ¿eh? No, eso ya lo dice Villalpando en sus libros. Porque eso de que yo con los negros. No, pues no es el Villalpando. No, Martín Moreno. Eso viene ahí en una novelita de Martín Moreno que me parece desafortunada. Y la pregunta es, ¿y el hijo que tuvo él con la India bonita, qué pasó con ese hijo? No supo mucho de él, eso es la verdad. Él dice que no tuvo, que sí lo tuvo. Y lo que pasa en esa época. Toda la historia dice que sí lo tuvo. Que sí lo tuvo. Y se sabe perfectamente quién era. Pero después no supo mucho de él, o sea, lo que es que lo tuvo en aquella época. Medianamente tenía a su esposo y bueno, obviamente cuando se entera que tiene un hijo con Maximiliano, pues me vale mucho, pero realmente este hijo pues ya no sabe nada. ¿Qué pasa con él? No sabe nada. Voy a tratar de ser muy breve porque es mucho lo que se puede decir. Habría que repetir mucho. Mucho de lo que se ha dicho se supone, se dice, se cree, pero realmente nadie sabe si es cierto. Hay que hacer varias
anotaciones muy rápidas porque no voy a dar una conferencia sobre Maximiliano. Uno, cuando la muerte de Francisco Fernando, usted señaló 1917 y 1914. Segundo, usted puso ahí el nombre de Bobel, le faltó la M, es Bobel, no Bobel. Sí. Yo no puse la muerte de Francisco. Es el 14, lo asesinan en Sarajevo. Sarajevo, sí. Tercero, es muy claro y muy conocido que Carlota era la voz cantante y la ambiciosa. Pero no hay que olvidar que hubo un grupito de mexicanos minoritarios, Gutiérrez de Estrada, Juan N. Almonte y Manuel Hidalgo y Zauriza, básicamente los conservadores mexicanos que vivían en Europa hace 15 años. Ese grupito es el que pretendía hacer creer que representaban a la mayoría de México. Era un grupito de 6 o 8 vividores nada más. Que fueron los que llevaron el plebiscito a Maximiliano. Yo creo que el plebiscito queda más. Si no, podríamos platicar aquí 2 horas sobre eso. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y están invitados a